El sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando escuché el grito desgarrador de mi madre proveniente de la sala. Corrí escaleras abajo, mi corazón latía frenéticamente contra mi pecho. Cuando llegué a la sala, vi a mi padre, Carlos, tirado en el suelo, con el rostro pálido y contorsionado por el dolor. «Papá», grité, cayendo de rodillas a su lado. Su mano agarró mi brazo con sorprendente fuerza. «Mi hija», susurró, sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento antes de cerrarse definitivamente. Las siguientes horas transcurrieron entre sirenas de ambulancia, policías haciendo preguntas y vecinos ofreciendo sus condolencias. Mi madre, Elena, parecía extrañamente tranquila, casi distante, mientras hacía los preparativos del funeral. La mañana del funeral, el cielo estaba gris y pesado, como si incluso el ánimo estuviera de luto. La iglesia estaba llena de amigos, familiares y compañeros de trabajo de mi padre. Observé, entumecida, cómo bajaban el ataúd a la tierra. Elena estaba estoicamente a mi lado, con los ojos secos y distantes. Esa noche, exhausto y desconsolado, me retiré temprano a mi habitación. Apenas me había quedado dormido cuando me despertaron unas voces que venían de abajo. Curioso y todavía un poco somnoliento, bajé las escaleras en silencio. «Elena, mi amor», escuché decir una voz masculina desconocida, «ya estoy aquí. Ya no hay necesidad de fingir». Me quedé paralizado en medio de las escaleras, con la sangre helándose en mis venas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué llamaba a mi madre, mi amor? «Javier», respondió la voz de mi madre, sonando más viva de lo que la había escuchado en días, «me alegro mucho de que estés aquí. No sé cómo me las habría arreglado sin ti». Sin poder contenerme, bajé el resto de las escaleras y entré a la habitación. Allí estaba mi madre, en brazos de un hombre alto y moreno al que nunca había visto antes. «¿Mamá?». Mi voz salió como un susurro ahogado. Elena se alejó del hombre y abrió mucho los ojos cuando me vio. «Ah, mija», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Este es Javier. Él va a vivir con nosotros ahora». «¿Qué?», exclamé, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «¿Papá apenas está enterrado y ya traerás a otro hombre a casa?». «Mija, por favor entiende», suplicó Elena, dando un paso hacia mí. «Javier y yo nos amamos desde hace mucho tiempo. Tu padre no era el hombre que pensabas que era». «No», grité, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. «No lo creo». «¿Cómo pudiste, mamá?». Javier dio un paso adelante, su expresión era una mezcla de culpa y determinación. «Escucha, pequeña», dijo con voz suave, «sé que esto es difícil de entender, pero amo a tu madre. Y quiero ser un buen padre para ti también». Lo miré horrorizado. «Nunca serás mi padre», escupí las palabras con toda la ira y el dolor que sentía. «Nunca». Elena suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello. «Mija, sé que esto te sorprende, pero Javier ahora es parte de nuestras vidas. Será tu nuevo padre, lo quieras o no». Me quedé allí, temblando de ira e incredulidad, mientras veía a mi madre acercarse a Javier y entrelazar sus dedos con los de él. El anillo de bodas que mi padre le había regalado brillaba en su mano, un cruel recordatorio de la traición que estaba presenciando. «¿Cómo pudiste hacer eso, mamá?», pregunté, con la voz quebrada. «¿Cómo pudiste traicionar a papá de esa manera?». «Las cosas no siempre son lo que parecen, mija», respondió Elena con voz fría y distante. «Un día lo entenderás». Incapaz de soportarlo más, corrí de regreso a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me tiré en la cama, sollozando incontrolablemente. El mundo tal como lo conocía se había desmoronado en cuestión de días. Primero, perdí a mi amado padre y ahora descubrí que mi madre no era quien yo pensaba. Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo, me juré a mí misma que nunca aceptaría a Javier como mi padre. Podría vivir en nuestra casa, podría dormir en la habitación de mi madre, pero nunca jamás tendría mi respeto ni mi amor. El sonido de una risa ahogada proveniente de la habitación de al lado me hizo apretar la almohada contra mis oídos, tratando de bloquear la dolorosa realidad que ahora era mi vida. Con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas sin respuesta,
Finalmente caí en un sueño inquieto, soñando con la dulce sonrisa de mi padre y los días felices que ahora parecían tan lejanos. La mañana siguiente amaneció gris y fría, reflejando perfectamente el vacío que sentía por dentro. Bajé las escaleras lentamente, mis fuertes pasos resonaban en la casa silenciosa. En la cocina me encontré con Elena y Javier sentados a la mesa, tomando café como si fuera la cosa más normal del mundo. «Buenos días, mija», dijo Elena, su voz forzadamente alegre. «¿Quieres un poco de café?» Ignoré su oferta y fijé mi mirada en ella. «¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? ¿Cómo pudiste traer a este hombre a nuestra casa tan rápido?» Javier se aclaró la garganta, incómodo. «Tal vez debería dejarlos hablar», murmuró, levantándose. «No», dijo Elena con firmeza, sosteniendo su brazo. «Tú quédate. Ahora somos una familia y mi hija necesita entender eso». Sentí que se me hundía el estómago ante sus palabras. «¿Familia?», repetí con incredulidad. «Él no es mi familia. Papá apenas se ha enfriado en la tumba y ya lo estás reemplazando». Elena suspiró profundamente y sus ojos se endurecieron. «Escucha con atención, mija. Sé que esto es difícil para ti, pero las cosas son como son. Javier es parte de nuestras vidas ahora y debes aceptarlo». «Nunca», grité, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. «¿Cómo esperas que acepte esto? ¿Cómo pudiste traicionar a papá de esa manera? Él llega». Elena golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las tazas. «No sabes nada sobre mi matrimonio con tu padre. Las cosas no fueron tan perfectas como imaginabas». Javier intentó intervenir, con voz suave. «Escucha, pequeña, sé que es difícil, pero...». «Calla la boca», le grité. «No tienes derecho a llamarme así. No eres nada para mí». Elena se levantó abruptamente, con el rostro rojo de ira. «Basta de esta actitud, señorita. Tienes dos opciones, o aceptar a Javier como parte de esta familia, como tu nuevo padre, o...». Ella dudó por un momento y vi algo frío y decidido en sus ojos que nunca antes había visto. «¿O qué, mamá?», lo desafié. «O te vas de esta casa», finalizó, con la voz ligeramente temblorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi madre, sorprendida, buscando en su rostro cualquier señal de que no hablaba en serio. Pero todo lo que vi fue una fría determinación. «Tú, no puedes hablar en serio», tartamudeé. «Hablo muy en serio», respondió Elena. «Tienes 18 años. Si no puedes aceptar los cambios en esta casa, tal vez sea hora de que sigas tu propio camino». Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Mi propia madre me estaba echando de la casa por culpa de un hombre al que apenas conocíamos? «Elena», intervino Javier, luciendo incómodo. «Tal vez estamos siendo demasiado duros. Ella acaba de perder a su padre». «No», lo interrumpió Elena. «Necesita comprender que las cosas han cambiado. Esta es la realidad ahora». Miré a uno y a otro, sintiendo una mezcla tóxica de ira, dolor y desesperación burbujeando dentro de mí. «¿Entonces es eso?», pregunté, mi voz temblaba. «¿Eliges a esta extraña antes que a tu propia hija?». Elena suspiró y se pasó una mano por la cara. «No estoy eligiendo a nadie, mija. Solo estoy tratando de seguir adelante con mi vida. Y me gustaría que tú fueras parte de eso». «¿Hacia adelante?», repetí con incredulidad. «Papá murió hace apenas 3 días. La vida continúa», dijo Elena con frialdad. «Y debes decidir si quieres ser parte de ello o no». Me quedé allí, mirando a la mujer que siempre pensé que conocía tan bien, dándome cuenta de que tal vez nunca la había conocido realmente. El ultimátum flotaba en el aire entre nosotros, pesado y cruel. Necesito pensar», murmuré finalmente, volviéndome para salir de la cocina. «Tienes hasta el final de la semana para decidir», me llamó Elena. «O aceptas a Javier o buscas otro lugar para vivir». Subí corriendo las escaleras y las lágrimas finalmente se derramaron. Me encerré en mi habitación,
deslizándome por la puerta y cayendo al suelo. ¿Cómo mi vida había dado un vuelco tan rápido? En los días siguientes, deambulé por la casa como un fantasma, evitando a Elena y Javier siempre que era posible. Por la noche, acostada en mi cama, pensaba en mis opciones. ¿A dónde iría si saliera de casa? ¿Cómo podría sobrevivir solo? Pero la idea de aceptar a Javier como mi nuevo padre me revolvía el estómago. Cada vez que lo veía sentado en el sillón favorito de mi padre o usando sus herramientas de afeitado en el baño, sentía una oleada de ira y repulsión. Al final tomé mi decisión. Se quedaría, al menos por ahora. No porque aceptara a Javier ni perdonara a mi madre, sino porque necesitaba tiempo. Es hora de planificar mi próximo movimiento, de descubrir cómo sobrevivir en este nuevo y cruel mundo que se ha abierto ante mí. La mañana del último día del ultimátum, bajé y encontré a Elena en la cocina. Me quedaré, dijo simplemente. Elena asintió con una pequeña sonrisa en sus labios. Me alegra que hayas tomado la decisión correcta, mija. Pero cuando se volvió para preparar el café, me juré a mí mismo que esto era solo temporal. Me quedaría, observaría y planificaría. Y un día, cuando estuviera lista, dejaría atrás esta casa de mentiras y traiciones. Los días se prolongaban como años, cada uno más asfixiante que el anterior. Nuestro hogar, que alguna vez fue un remanso de amor y comodidad, se había convertido en un campo minado emocional. Cada habitación parecía llena de recuerdos dolorosos y realidades nuevas y no deseadas. Javier, en su torpe intento de erigirse como figura paterna, comenzó a invadir espacios que siempre habían pertenecido a mi padre. Una mañana particularmente difícil, entré a la cocina y lo encontré sentado en la silla que siempre ocupaba mi padre, leyendo el periódico como si fuera la cosa más natural del mundo. Buenos días, mija, dijo, levantando la vista del periódico con una sonrisa forzada. ¿Dormiste bien? Me quedé congelada en la puerta, con el corazón apretándose en el pecho. Esa es la silla de mi padre, susurré, mi voz temblaba por la emoción reprimida. Javier pareció darse cuenta de su error demasiado tarde. Oh, lo siento mucho. No lo sabía. Por supuesto que no lo sabía, respondí con amargura. No sabes nada sobre nuestra familia. Sobre mí. Sobre mi padre. Elena, que estaba preparando café, intervino rápidamente. Mija, por favor. Javier está intentando. ¿Probar qué, mami? Interrumpí, alzando la voz. ¿Tratando de borrar a papá? ¿Tratando de fingir que nunca existió? El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Javier se levantó lentamente, doblando el periódico con cuidado. Tal vez será mejor que tome mi café en la oficina, murmuró, saliendo rápidamente de la cocina. Elena suspiró profundamente, frotándose las sienes. ¿Por qué tienes que poner las cosas tan difíciles? Preguntó con voz cansada. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. ¿Yo? ¿Estoy poniendo las cosas difíciles? Ustedes son los que intentan fingir que papá nunca existió. Nadie está tratando de fingir, respondió Elena, con voz firme. Pero la vida continúa, mija. No podemos quedarnos estancados en el pasado para siempre. ¿Pasado? Repetí con incredulidad. Solo ha pasado un mes, mamá. ¿Cómo puedes llamar a eso pasado? La tensión entre nosotros crecía cada día. Javier continuó con sus torpes esfuerzos por conectarse conmigo, tratando de iniciar conversaciones sobre la escuela, mis amigos, mis pasatiempos. Pero cada intento solo sirvió para recordarme cómo mi padre solía hacer esas mismas preguntas, con interés y amor genuinos en su voz. Una noche, durante la cena, Javier volvió a intentarlo. Escuché que te gusta pintar, comentó, tratando de sonar casual. Lo miré, entrecerré los ojos. ¿Y dónde escuchaste eso? Bueno, tu madre lo mencionó, tartamudeó, claramente incómodo. Papá me enseñó a pintar, dijo con frialdad. Solíamos pasar horas juntos en su estudio. El silencio cayó sobre la mesa como una pesada nube. Elena se aclaró la garganta, intentando cambiar de tema.
El arroz está bueno, ¿no? Es una receta nueva que... No tengo hambre, interrumpí, apartando mi plato y levantándome abruptamente. Mija, apenas tocaste la comida, protestó Elena. He perdido el apetito, respondí secamente, saliendo del comedor. Mientras subía las escaleras, escuché la voz baja de Javier, tal vez debería hablar con ella. No, respondió la voz de Elena con firmeza. Dale tiempo. Eventualmente se acostumbrará. En mi habitación, me tumbé en la cama, mirando al techo. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente. ¿Acostumbrarse a él? ¿Cómo esperaba que me acostumbrara a esto? Los días se convirtieron en semanas y la tensión en casa no hizo más que aumentar. Javier seguía intentando acercarse, a veces con grandes gestos, como comprar entradas para un espectáculo que quería ver, a veces con pequeños actos de consideración, como dejar una taza de chocolate caliente en mi mesa de estudio. Pero cada gesto, cada intento de conexión, solo sirvió para alimentar mi ira y mi resentimiento. No quería tus regalos ni tu falsa preocupación. Quería que mi padre volviera. Elena, a su vez, oscilaba entre intentar mediar en la situación y perder la paciencia con mi terquedad, como ella la llamaba. ¿Por qué no puedes al menos intentarlo? Me preguntó una noche, exasperada. Javier se está esforzando tanto. No le pedí que lo intentara, respondí fríamente. Yo no pedí nada de esto. El dolor por mi padre se mezcló con la ira por la traición de mi madre, creando un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Hubo momentos en los que quería gritar, romper cosas, hacerle sentir una fracción del dolor que yo sentía. Otras veces, me encontraba mirando viejas fotografías familiares, trazando el rostro sonriente de mi padre con mis dedos, tratando de entender cómo todo había cambiado tan drásticamente. ¿Cómo pudo mi madre haber traicionado no solo a mi padre, sino también a mí, tan fácilmente? Por la noche, tumbada en la cama, podía oír las voces apagadas de Elena y Javier hablando en la habitación de al lado. El sonido de sus risas ocasionales era como un cuchillo en mi corazón. ¿Cómo podrían ser felices cuando mi mundo se había desmoronado? La casa que alguna vez fue mi refugio ahora parecía una prisión. Cada rincón guardaba un recuerdo doloroso, cada objeto parecía gritar la ausencia de mi padre. Y a pesar de todo, Javier seguía ahí, una presencia constante y no deseada, un recordatorio vivo de la traición de mi madre. A medida que el mes llegaba a su fin, sentí que estaba llegando a mi límite. La tensión, la ira, el dolor, todo parecía a punto de explotar. Algo tenía que cambiar. Tuve que hacer algo. ¿Pero lo qué? ¿Cómo podría afrontar esta nueva realidad sin perderme en el proceso? Las respuestas parecían distantes, oscurecidas por la neblina de emociones que nublaban mi mente. Lo único que sabía era que no podía seguir así. Algo tenía que ceder. La noche era silenciosa, rota solo por algún que otro crujido de la vieja casa y el suave murmullo de las voces de Elena y Javier provenientes del piso de abajo. Aproveché la oportunidad para entrar a la antigua oficina de mi padre, una habitación que había evitado desde su muerte. El olor familiar de los libros viejos y de la loción para después del afeitado todavía flotaba en el aire, haciendo que mi corazón se apretara de anhelo. Respiré profundamente, tratando de concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Necesitaba encontrar algunos documentos importantes para la universidad, certificados y expedientes académicos que mi padre siempre guardaba cuidadosamente. Con manos temblorosas, comencé a hurgar en los cajones del escritorio de roble macizo. Vamos, papá, murmuré para mis adentros, ¿dónde guardarías eso? Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, mis ojos se posaron en una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, parcialmente oculta por un cuadro. Recordaba vagamente haber visto a mi padre abrirla una vez, hace años. Con el corazón acelerado, hice girar el disco, tratando de recordar la combinación. ¿La fecha de nacimiento de mamá? No. ¿Aniversario de bodas? Ninguno de los dos. Frustrado, lo intenté una última vez, mi fecha de nacimiento. Con un suave clic, la caja fuerte se abrió. Oh, papá, susurré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Incluso ahora me sorprendió con su amor.
dentro de la caja fuerte, encontré una variedad de documentos, certificados de nacimiento, documentos del seguro y una carpeta marrón gruesa y pesada escondida en la parte inferior. Intrigado, lo saqué. Resultados del examen, Carlos Mendoza, leí en voz baja. La fecha que figuraba en la parte superior de la carpeta era apenas 2 semanas antes de la muerte de mi padre. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Páginas y páginas de exámenes médicos, gráficos e informes se extienden frente a mí. Aunque no entendí todos los términos médicos, algunas frases me llamaron la atención. Miocardiopatía hipertrófica avanzada. Alto riesgo de arritmias fatales. Recomendación urgente para cirugía. Mi corazón parecía haberse detenido. Respirando pesadamente, continué leyendo, cada palabra me dejaba más sorprendida y confundida. Paciente informado sobre la gravedad de su condición. Rechazo de tratamiento firmado por el paciente. No, murmuré con incredulidad. No puede ser. Las implicaciones de lo que estaba leyendo comenzaron a formarse en mi mente. Mi padre lo sabía. Sabía que estaba enfermo, gravemente enfermo. Y por alguna razón decidió no someterse a tratamiento. Hojeé frenéticamente los periódicos, buscando más información, alguna explicación. Fue entonces cuando encontré una carta, escrita a mano, dirigida a mí. Mi querida hija, comenzaba la carta, con la letra familiar de mi padre. Si estás leyendo esto, significa que ha sucedido lo peor. Quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. La decisión de no recibir tratamiento fue mía, y solo mía. No culpes a tu madre. Ella. El sonido de pasos en el pasillo me dejó paralizada. Rápidamente guardé la carta en el maletín y guardé todo en la caja fuerte, cerrándola con manos temblorosas. «Mija». La voz de Elena sonó desde el otro lado de la puerta. «¿Qué haces aquí?» Rápidamente me sequé las lágrimas. Solo estoy buscando algunos documentos para la universidad, mamá». Oh, pareció dudar. «¿Quieres ayuda?» «No». Respondí, quizás demasiado rápido. «No, gracias. Ya estoy terminando». Cuando escuché sus pasos alejándose, dejé escapar un suspiro tembloroso. Mi mente daba vueltas con la información que acababa de descubrir. Mi padre sabía que se estaba muriendo. Eligió no someterse a tratamiento. Y por alguna razón, no quería que culpara a mi madre. ¿Pero por qué? ¿Qué más sabía? ¿Y por qué mi madre nunca mencionó nada de esto? Salí de la oficina en estado de shock, mi cuerpo se movía automáticamente mientras mi mente intentaba procesar todo. Las piezas del rompecabezas de la muerte de mi padre estaban empezando a encajar, pero el panorama completo aún no estaba claro. Una cosa era segura, había mucho más en esta historia de lo que imaginaba. Y estaba decidido a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dormir. Las palabras de los exámenes médicos y el comienzo de la carta de mi padre resonaban en mi mente. ¿Qué secretos guardaban mis padres? ¿Y cómo se relaciona esto con la presencia de Javier en nuestras vidas? Cuando salió el sol, tiñendo el cielo de rosa y naranja, tomé una decisión. Llegaría al fondo de esto. Por mi padre, por mí, descubriría la verdad detrás de su muerte y las acciones de mi madre. No importa el costo, merecía saberlo. El reloj de la pared del comedor marcaba exactamente las 7:30 de la tarde cuando nos sentamos para lo que sería otra cena incómoda. El aroma del pollo asado llenó el aire, pero mi estómago estaba demasiado revuelto para sentir hambre. Desde que descubrí los exámenes médicos de mi padre, apenas había podido comer ni dormir. Elena colocó el plato en el centro de la mesa, sonriendo tensamente. «Espero que os guste. Es una receta nueva que...» «Huele maravilloso, cariño», interrumpió Javier, dándole una mirada cariñosa que me dio ganas de vomitar. Mantuve mis ojos fijos en el plato vacío frente a mí, dando vueltas distraídamente a los cubiertos. El silencio que siguió fue roto solo por el tintineo de los platos y el ocasional carraspeo de Javier. Entonces, comenzó, claramente tratando de iniciar una conversación. «¿Cómo estuvo tu día en la escuela, mija?»
Apreté los dientes cuando escuché el término cariñoso. No me llames así, murmuré, sin levantar la vista. Elena suspiró profundamente. Por favor, ¿podemos tener una buena cena, solo por esta noche? Javier, sin embargo, parecía decidido a establecer algún tipo de conexión. Sabes, estaba pensando que podríamos hacer algo juntos este fin de semana. ¿Qué tal si vamos al cine? ¿O tal vez damos un paseo por el parque? Finalmente, levanté la vista y lo miré fríamente. No, gracias. Vamos, insistió, su sonrisa vaciló ligeramente. Sé que ha sido difícil, pero realmente lo estoy intentando aquí. Nadie te pidió que lo intentaras, repliqué, con la voz llena de amargura. Elena golpeó la mesa con el tenedor con más fuerza de la necesaria. Ya basta. Estoy cansado de tu comportamiento, mija. Javier se está esforzando mucho por ser parte de esta familia, ¿y tú? Él no es parte de esta familia. Grité, empujando mi silla hacia atrás. Nunca lo será. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier miró a Elena y luego a mí, con una expresión que era una mezcla de dolor y frustración. ¿Sabes de una cosa?, dijo finalmente, su voz baja y controlada. Entiendo que estés afligido. Entiendo que la pérdida de tu padre fue traumática. Pero este comportamiento tuyo es extraño. No es saludable. Era como si hubieran arrojado una cerilla a un barril de pólvora. Toda la ira, toda la frustración y todo el dolor que había estado reprimiendo durante las últimas semanas explotaron todos a la vez. ¿Extraño? Repetí, mi voz temblaba de furia. ¿Crees que soy raro? No tienes idea de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Elena se levantó rápidamente y extendió su mano hacia mí. Mija, por favor, cálmate. Pero ya no podía calmarme. Las palabras brotaron de mí como un torrente incontrolable. ¿Quieren saber qué es realmente raro? Grité, mirando de Elena a Javier. Es extraño que mi padre muriera tan repentinamente. Es extraño que mi madre trajera a su amante a casa el día después del funeral. Es extraño que nadie mencionara que mi padre tenía una enfermedad cardíaca grave. El rostro de Elena palideció visiblemente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me reí amargamente y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Oh, no actúes como si no entendieras, mamá. Encontré las pruebas. Papá estaba enfermo, muy enfermo. Y tú lo sabías, ¿no? Javier me miró confundido a mí y a Elena. Elena, ¿de qué está hablando? Pero no había terminado. Volviéndome hacia Javier, escupí las palabras, ¿qué hay de ti? ¿Cuánto tiempo estuvieron tú y mi madre teniendo una aventura antes de que mi padre muriera? ¿Lo planearon juntos? ¿Esperaron a que él muriera para poder estar juntos? Él llega. Elena gritó, su cara ahora roja de ira o vergüenza, no podía decirlo. No sabes de lo que estás hablando. No sé. Lo desafié. Entonces explícame, mamá. Explica por qué papá decidió no recibir tratamiento. Explica por qué trajiste a Javier aquí tan rápido. Explica por qué estás tratando de borrar la memoria de mi padre. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no expresadas y secretos enterrados. Javier parecía completamente perdido, mirando de mí a Elena como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente intenso. Elena, en cambio, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Se hundió en su silla y se cubrió la cara con las manos. No lo entiendes, murmuró finalmente. No es tan simple. Entonces hazme entender. Grité, golpeando mis manos sobre la mesa. Porque desde mi perspectiva, parece que engañaste a papá cuando más te necesitaba. En ese momento, Javier se levantó bruscamente. Yo, creo que necesito aire, murmuró, saliendo rápidamente del comedor. Me quedé allí, temblando de ira y emoción, mirando a mi madre. Elena finalmente levantó la vista, y lo que vi en ellos me asustó, una mezcla de culpa, dolor y alivio. Tienes razón, dijo en voz baja.
Hay muchas cosas que no sabes. Muchas cosas que tu padre y yo te hemos ocultado. Pero aún no estás lista para escucharlas todas. ¿No estoy listo? Repetí con incredulidad. ¿Cuándo estaré lista, mami? Cuando decidas que te conviene. Elena suspiró profundamente. Siéntate, dijo con voz cansada. Es una historia larga y no muy bonita. Pero mereces saber la verdad. Con el corazón latiendo frenéticamente en mi pecho, me senté, preparándome para escuchar finalmente la verdad detrás de la muerte de mi padre y la presencia de Javier en nuestras vidas. El aire en el comedor se sentía espeso y sofocante mientras me sentaba, con los ojos fijos en Elena. Javier se había ido dejándonos solos para esta conversación que prometía cambiarlo todo. Mi madre parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un vaso de agua. Antes de comenzar, dijo Elena, en voz baja y cansada, necesito que entiendas que todo lo que hicimos, tu padre y yo, fue pensando en ti. Dejé escapar una risa amarga. ¿Pensando en mí? ¿Mintiéndome? Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. A su padre le diagnosticaron miocardiopatía hipertrófica hace 2 años, comenzó. Al principio, los médicos pensaron que podíamos controlarlo con medicamentos. Sentí que mi corazón se apretaba. ¿2 años? ¿Lo han mantenido en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué no me lo dijeron? Pregunté, con la voz quebrada. Tu padre no quería preocuparte, respondió Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Él siempre quiso protegerte de todo. ¿Protégeme? Repetí con incredulidad. ¿Qué hay de protegerlo? Si lo hubiera sabido, podría haber ayudado, podría haber. No había nada que pudieras hacer, me interrumpió Elena suavemente. Su condición empeoró rápidamente. Los médicos recomendaron una cirugía de alto riesgo, pero... Ella dudó y sentí que se me daba un vuelco el estómago. ¿Pero lo qué? Tu padre se negó, dijo finalmente. Él no quería pasar sus últimos meses en un hospital. Quería disfrutar el tiempo que le quedaba contigo, con nuestra familia. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. ¿Entonces sabía que se estaba muriendo? ¿Todo este tiempo? Elena asintió con tristeza. Me hizo prometer que no te lo diría. Quería que sus últimos momentos fueran felices, sin la sombra de la enfermedad sobre nosotros. Mi mente daba vueltas con esta información. Muchas cosas estaban empezando a tener sentido ahora, las largas miradas de mi padre, los abrazos más fuertes, las profundas conversaciones sobre el futuro. Pero todavía faltaba una pieza de este rompecabezas. ¿Y Javier? Pregunté, mi voz se endureció. ¿Dónde encaja él en todo esto? Elena palideció visiblemente y supe que estábamos llegando al meollo del asunto. Javier era el mejor amigo de tu padre, dijo lentamente. Parpadeé, confundida. ¿Qué? Pero nunca lo había visto antes. Se conocieron en la universidad, continuó Elena. Perdieron contacto durante años, pero se reencontraron cuando diagnosticaron a su padre. Javier es cardiólogo. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Entonces Javier sabía? ¿Sobre la enfermedad de papá? Elena asintió. Él fue quien ayudó a su padre a tomar la decisión de no operarse. El que lo apoyó en los últimos meses. Pero tú. Tartamudeé, tratando de procesarlo todo. Están juntos ahora. ¿Cómo? Elena se cubrió la cara con las manos y cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de culpa y dolor. Tu padre nos pidió que estuviéramos juntos después de que él se fue. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el mundo entero hubiera dejado de girar. ¿Qué? Susurré, apenas capaz de formar las palabras. Carlos sabía que no tenía mucho tiempo, explicó Elena con la voz temblorosa. Él quería asegurarse de que nos cuidaran después de que se fuera. Confiaba en Javier más que en nadie. La ira que había estado reprimiendo explotó de nuevo.
¿Y qué? ¿Planeaste todo esto? ¿Esperaste a que muriera para estar juntos? No. Elena exclamó, luciendo horrorizada. Nunca fue así. Tu padre nos hizo prometer. Dijo que no quería que estuviéramos solos. Que quería que nos cuidáramos el uno al otro, a ti. Me levanté abruptamente, mi silla chirrió fuertemente contra el suelo. Esto es una locura, murmuré. Completamente demente. Mija, por favor, suplicó Elena, acercándose a mí. Sé que es difícil de entender, pero... ¿Difícil de comprender? Grité. Es imposible de entender. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste mentirme durante tanto tiempo? En ese momento escuché pasos en la entrada del comedor. Allí estaba Javier, con el rostro pálido y tenso. Lo siento, dijo en voz baja. Nunca quisimos lastimarte. Tu padre, él era mi mejor amigo. Me hizo prometer que cuidaría de ustedes dos. Miré de Elena a Javier, sintiendo una mezcla tóxica de ira, confusión y dolor. No tenías ningún derecho, dije finalmente, con la voz temblorosa. No tenían derecho a decidir eso por mí. A mantenerme en la oscuridad. Tienes razón, dijo Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. Deberíamos haber dicho la verdad desde el principio. Pero tu padre. Deja de usar a papá como excusa. Grité. Él no está aquí para defenderse ni para dar explicaciones. Tú tomaste estas decisiones. Elegiste mentir. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones y arrepentimientos no expresados. Sentí que me asfixiaba, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. Necesito salir de aquí, murmuré, dirigiéndome rápidamente hacia la puerta. Mija, por favor, me llamó Elena. Podemos hablar de esto. Podemos. Pero ya estaba fuera, corriendo hacia la noche, dejando atrás una casa llena de secretos y mentiras, una familia destrozada por decisiones bien intencionadas pero devastadoras. La noche era sorprendentemente fría para Guadalajara, o tal vez era solo el hielo que se había instalado en mi corazón. Caminé sin rumbo por las calles familiares del vecindario, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Las revelaciones de la última hora resonaron en mi cabeza, cada palabra de Elena y Javier como un cuchillo en mi pecho. No sé cuánto tiempo deambulé así, perdido en mis pensamientos, pero cuando finalmente recobré el conocimiento, me di cuenta de que había llegado al parque donde solía jugar con mi padre cuando era niño. Me senté en un columpio oxidado y las cadenas crujieron bajo mi peso, un sonido extrañamente reconfortante en la quietud de la noche. Fue entonces cuando lo escuché. Gritos provenientes de nuestra casa, resonando en las calles vacías. Mi corazón se aceleró. ¿Lo que estaba ocurriendo? Corrí hacia atrás, mis pies golpeando el asfalto a un ritmo frenético. Mientras me acercaba a la casa, vi a Javier saliendo por la puerta principal, con una maleta cerrada apresuradamente en sus manos. Su rostro estaba pálido, casi fantasmal a la luz de la luna. ¿Javier? Llamé sin saber exactamente por qué lo estaba haciendo. Se giró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y miedo. Yo, no puedo quedarme aquí, tartamudeó. Eso es demasiado. Yo nunca, no sabía. ¿De qué estás hablando? Pregunté, confundido. Tu padre, dijo, con la voz temblorosa. Elena, ella dijo, ella insinuó que tal vez ella haya. Se me heló la sangre. ¿Ella qué, Javier? Tragó con fuerza, pareciendo tener dificultades con las palabras. Ella dijo que tal vez ella había contribuido a su estrés. Que tal vez ella había acelerado las cosas. Me quedé allí, congelada, mientras las implicaciones de sus palabras me golpeaban. Elena, mi propia madre, podría haber. No puedo ser parte de esto, continuó Javier, con la voz quebrada. Amaba a Carlos. Era mi mejor amigo. Si hubiera sabido, si hubiera imaginado. Antes de que pudiera responder, él ya se estaba alejando, casi corriendo por la calle oscura.
En cuestión de segundos, había desaparecido en la noche, llevándose consigo las últimas esperanzas de comprender plenamente lo sucedido. Con el corazón apesadumbrado, entré a la casa. El silencio que me recibió fue ensordecedor, roto solo por los sollozos ahogados que venían de la sala de estar. Allí encontré a Elena, acurrucada en el sofá, con el cuerpo temblando por un llanto convulsivo. «Mamá». Llamé suavemente, una parte de mí todavía anhelaba consuelo a pesar de todo. Ella miró hacia arriba y lo que vi en ellos me asustó. Ya no era la mujer fuerte y decidida que conocía. En su lugar había alguien destrozado, consumido por la culpa y el remordimiento. «Yo lo maté», susurró, en voz tan baja que apenas podía oírla. No directamente, pero, yo lo maté. Sentí que mis rodillas se debilitaban y tuve que apoyarme en la pared para no caer. «¿Qué quieres decir?». Elena sollozó, escondiendo su rostro entre sus manos. Lo sabía que estaba empeorando. Pero estaba tan cansada, tan agotada de cuidarlo. Yo, lo empujé. Lo estresé. Discutimos la noche anterior, fue tan intenso. Cada palabra fue como una puñalada. La imagen que tenía de mi madre, de mis padres, de mi familia, todo se desmoronaba ante mis ojos. «¿Cómo tú puedes?», susurré, mi voz llena de dolor e incredulidad. Elena levantó la vista, su mirada suplicando comprensión, perdón. Pero no tenía nada que dar. Mi corazón, ya destrozado por la pérdida de mi padre, ahora estaba completamente destrozado. Sin decir nada más subí las escaleras hacia mi habitación. Con movimientos mecánicos comencé a tirar ropa y algunas pertenencias en una mochila. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí. No en esa casa llena de mentiras y traiciones. Cuando bajé las escaleras, Elena todavía estaba en el sofá, su llanto ahora silencioso pero no menos devastador. «Me voy», anuncié, mi voz sorprendentemente firme. Levantó la cabeza, con el pánico claro en sus ojos. «No, por favor, Mear, no me dejes». Pero yo ya estaba en la puerta. Miré hacia atrás por última vez, a la mujer destrozada a la que una vez había llamado madre, a la casa que una vez había sido mi hogar. «Adiós, mami», dije suavemente, cerrando la puerta detrás de mí. La noche me envolvió mientras caminaba por la calle, dejando atrás no solo una casa, sino toda una vida. Una familia que, en cuestión de horas, había quedado completamente destruida por secretos, mentiras y elecciones fatales. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sabía que nada volvería a ser igual que antes. La inocencia de mi juventud, la confianza que tenía en mis padres, la seguridad de mi hogar, todo eso se había perdido en esa fatídica noche. Mientras las luces de Guadalajara brillaban en la distancia, me prometí a mí mismo que encontraría mi propio camino. Que construiría una vida basada en la verdad y la honestidad, lejos de las sombras del pasado que se habían tragado a mi familia. Con una última mirada a la casa que dejaba atrás, avancé, hacia un futuro incierto, pero mío. Un futuro donde sería el autor de mi propia historia, libre de los secretos y mentiras que habían destruido todo lo que amaba.